Ahora sí. Vale. ¿En dónde estamos? Estamos en el Muelle de las Carabelas. El Muelle de las Carabelas es un centro de interpretación sobre el descubrimiento de América que se abrió el 15 de marzo de 1994, que fue la fecha en la que Cristóbal Colón volvió del primer viaje y dio la buena nueva de que había descubierto tierras. Él pensaba que había llegado a las Indias, de hecho se murió pensando que había llegado a las Indias, por eso aquello se llama América y no Colombia. Estaba aquí un país. Claro, se debía haber llamado Colombina o algo así, ¿no? Pero después llegó Américo Vespucio, que era un italiano, y se dio cuenta que no era la India y por eso le pusieron el nombre en su honor, que era América. Fue primero Américo que... No, primero fue Colón. Colón. Colón Ok. murió sin pensar que había llegado a América. Él pensaba que estaba navegando hacia la India porque realmente Cristóbal Colón tuvo mucha suerte. Él salió de aquí en una expedición de comercio para traer las 5 especies que en aquellos entonces valían más que el oro, que era la pimienta, la nuez moscada, el clavo, la canela y el jengibre. Eso quería hacer, comercial. Y entonces él pensaba que como la tierra era redonda, se podía llegar navegando hacia el oeste, llegar al este, porque era redonda. ¿Y por qué hicieron eso? Porque Constantinopla cayó en 1453, cayó en poder otomano y cerró la ruta de la seda. Entonces ya no llegaba las especies a Europa. Portugal, ¿qué hizo? Le dio la vuelta a África y encontró una ruta para llegar a la India, dando la vuelta a África. Los demás países como Castilla, Portugal, Inglaterra, Francia, tienen que buscarse otra forma de llegar porque ya esa ruta estaba cogida por los portugueses. Y Colón vendió su expedición en Portugal, Portugal no se la compró, vino aquí a Castilla, que todavía era Castilla, y tardó 8 años en convencer a los reyes católicos de su expedición. ¿Por qué tardó tanto? Porque España estaba sumida en la Reconquista, estaba luchando contra los árabes. Y hasta que no terminó la Reconquista en 1492 en Granada, justamente el día que cayó Granada, que era el último sitio, el último bastión árabe, lo llamaron y en Santa Fe, que es un pueblo al lado de Granada, firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que se llama, y con eso ya tenía el permiso para poder ir hacia América y la financiación, por supuesto. Como estamos viendo, casi todos los libros pone que son 3 carabelas, pero son 2 carabelas y una nao. Si Esta veis es la la del nao. medio, es la nao Santa María, la de la derecha es la carabela Pinta y la de la izquierda es la carabela Niña. Las carabelas iban comandadas por los hermanos Pinzones, Vicente Yáñez Pinzón y Martín Alonso Pinzón, y por supuesto la nave capitana iba comandada por Cristóbal Colón. Muy bien. ¿Puedo saber tu nombre? Sí, Pedro Martínez. Pedro, y me dices que este lugar está conducido por quién? Esto pertenece a la Diputación Provincial de Huelva. Perfecto. ¿Vale? Se gestiona y se lleva a cabo toda su labor de difusión desde el gobierno de la provincia de Huelva, que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía. Estamos en el sur y estamos en el término municipal de Palos, que es de donde salió Cristóbal Colón. Cristóbal Colón salió de ese río que vemos allí enfrente, realmente salió de 1 kilómetro más arriba, que es donde cogió agua, en la Fontanilla, que es en el pueblo de Palos, que está ahí arriba. De aquí salió de unos metros de aquí salió. Antiguamente los puertos no es como se ve ahora, no tenían pantalanes, sino que simplemente se metían en los ríos para abrigarse de las tormentas que está allí. El océano Atlántico salió por allí. O sea, ese puente no existía obviamente, salieron navegando y por allí salió, según su diario, salió de madrugada. Iban unos 93, 94 hombres, ahí hay alguna controversia. Unos 40 más o menos, 42 iban en la nao, y las demás iban 30 más o menos. En la nao no volvió del primer viaje porque encalló el día 24 de diciembre y con los restos se hizo el primer asentamiento europeo, vamos a llamarlo así, llamado Fuerte Navidad. Dejamos allí a 32 hombres, cuando volvimos no quedaba ninguno, todos estaban muertos en el segundo viaje. Cuando llegó Colón en el segundo viaje todos estaban muertos y volvieron en la Pinta y en la Niña. Esta es la carabela Santa María, esta es la nao Santa María, es la única que tiene camarote. ¿Y el camarote para quién era? Para Colón, obviamente. Los marineros, la vida a bordo era muy dura porque todo el mundo piensa que los marineros iban abajo, iban a cubierto. Los marineros dormían arriba, a raso, ahí encima en las cubiertas. Las tormentas. La tormenta, el sol, el calor, el frío, da igual, no había nada. El agua estaba racionada porque el combustible realmente de estas naves para llegar ahora es el gasoil.
o la energía que lleven. Claro. Antiguamente eran las velas que se te quedaban sin viento, pero realmente lo problemático era el agua. Si te quedabas sin agua, en 3 días estás muerto. Uf. Si te quedas sin alimento, puedes aguantar 20, 25, depende de lo gordito que estemos, ¿no? Depende de la Sí. grasa que tengamos. Vale, pero más o menos aguanta. Claro. Sin embargo, sin agua no aguanta. ¿Dónde iba la mayor parte del agua? En la nao. La nao tenía mucho más calado y era donde iban casi todo el aprovisionamiento de los barcos. Era tan importante que tenía un alguacil. Tenía un alguacil, el agua tenía un guardia debajo. Cuidarla. Sí, para cuidarla totalmente, ahí no podía haber ningún robo. Si había algún robo, se castigaba con muerte tanto al infractor como al que lo vigilaba. Uy, Porque, un es que- tesoro. porque ponía en peligro toda la expedición. Si no había agua, ponía en peligro todos morían. Muy bien. Pues la idea aquí es, estamos proponiendo un intercambio con una explicación así. Muchas veces los guías repiten. Me gustó mucho cómo lo trataste. simplemente Le son pequeños- aplicas más conocimiento y No, es que sensibilidad. Muchas veces yo creo que cuando nos da muchos datos históricos, pues se pueden dar de fecha. Salió exactamente el 3 de agosto de 1492, se dirigió hacia las Islas Canarias. Allí una de las naves rompió el timón. Eso está muy bien. También. Pero si yo te digo que aquí lo que comían, Sí. por ejemplo, ¿qué comían? Pues se llevó salazones todos salados, carne salada, no había otra manera. Llevaban animales vivos ahí al lado del mástil, llevaban ovejas, llevaban gallinas para tener huevos y para matar a una oveja o un cabrito por el camino. Iban pescando por el camino, lo que se podía pescar, cuando se podía pescar se comía, y después llevaban pues legumbres, llevaban garbanzos, llevaban lentejas, le llevaban carne membrillo que era hecho con azúcar para que aguantara esa carne, y sobre esa carne era como una fruta metida para que conserva, y era con azúcar. ¿Y qué es lo que llevaban? La dieta principal era el bizcocho. Cuando nosotros escuchamos bizcocho, por ejemplo aquí en Europa, no sé allí, tú piensas en algo blandito y rico, ¿no? Un bizcocho, ¿no? Sí, Como de sí, pastel. sí. No. El bizcocho marinero era una torta de harina de trigo, ¿eh? Bizcocho significa porque estaba cocida 2 veces. 2 veces. Bizcocho para que no tuviera humedad ninguna y aguantara mucho tiempo. Era como un pan seco, para que no tuviera humedad y no se pudriera. Era tan duro que los marineros más viejos tenían que mojarlo en agua. Pero ¿qué pasa? Que como el agua solamente te daban 1,5 litros al día, o 1 litro cuando no había, y 2 litros de vino, lo mojaban algunas veces en la sal del mar para tener también sales. Entonces lo mojaban para que estuviera más blandito y poderlo comer. Ah, interesante, Claro, sí. cuando se cortaba el agua, que era muy normal, que a los 15 días con esas temperaturas que coge el barco, que son 50 o 60 grados la bodega, se cortaba, los marineros normalmente se tapaban la nariz, le ponían un trocito de tela al agua y se la veían rápido, porque era la única manera de tragar esa sopa, imagínate, con todos los bichitos, ¿eh? Era muy dura la vida en el mar. Eso es. Era muy dura. Eso. Y si vemos ese timón que está ahí, ese fue el invento que hizo navegar los barcos del Mediterráneo al Océano Atlántico. Antes de esa fecha, esos timones solamente lo llevaban los barcos árabes. Los europeos se lo copiamos a los árabes, ¿vale? A la coca árabe. Se lo cogimos. Ese timón se llama timón de Codaste. Ese timón que está ahí no es el típico de las películas que vemos en los piratas, que es redondito arriba, redondo. No. Eso lleva ahí si quieres lo subimos. Lleva ahí 2 cuerdas. ¿Ves las 2 cuerdas que lleva? 2 cabos. ¿Ves ese cabo que va desde el... Llega hasta aquí. No, ese cabo que coge, ¿ves? ¿Ves el mástil que está cogido el cabo y Sí, sube hasta arriba? sí. Vale, pues por el otro lado tiene otro. Ah, y ahí ya. se ponen los hombres a tirar a fuerza, pues sí. a fuerza, y el piloto desde arriba va diciendo estribor, babor, y entonces tú tirabas con fuerza. Cuando está en calma se necesitaban 4 hombres, pero cuando había marea se necesitaba incluso 8 y 10 hombres, porque si lo atabas a las maderas de las bordas, las rompías. Entonces era a fuerza bruta, o sea, a fuerza de hombres tirando como animales. Y así se gobernaba el barco cuando había mal problema. No. Y rápidamente, por supuesto, las velas se bajaban todas a mano. Aquí no había ningún mecanismo, un botoncito como ahora, ni una grúa, ni nada. Aquí se bajaba todo con polea, pero con fuerza humana. La polea la movían los humanos. Claro. Problema aquí, cuando las verduras se corrompían, las verduras duraban una semana, llegaba una enfermedad muy conocida que se llamaba escorbuto. El escorbuto es la falta de vitamina C, y eso hace que el colágeno se vaya. Si se te va el colágeno, se te caen los dientes, empiezas a sangrar por todos sitios y mueres.
Y ese era el gran problema de mantener a las tripulaciones. Por eso cuando un barco llegaba rápidamente a puerto, lo primero que cargaba era fruta y verdura, que tenían que comer fruta y verdura porque venían escasos de esa fruta y verdura. Llevaban limones, intentaban llevar limones para el poco jugo que hubiera de vitamina C, lo que pasa es que se te podría, porque en una travesía muy larga pues, se te podría. ¿Cuál es el problema? El problema que tuvo Colón era para navegar hacia el oeste, la navegación era de cabotaje, que se llamaba aquí. Cabotaje significa que tú navegabas mirando la costa siempre. O sea, si yo voy de aquí, por ejemplo en España, de Huelva, mirando. yo estoy viendo la costa y estoy navegando, pero la estoy viendo y ya voy a altura. Pero cuando salías al mar, al océano Atlántico, ahí no había referencia y podías calcular la latitud, pero no la longitud. Y ese fue el gran problema, que no sabías dónde estaba, te desorientaba. Entonces era con las estrellas, con las nuevas tecnologías que había en aquello entonces, que Colón tenía buenos maestros y él intentó aprender de eso y tuvo mucha suerte porque él se perdió, realmente se perdió y tuvo la suerte de llegar a una isla, la actual Bahamas, Sí. que él le llamó Guananí. Se llamaba Guananí, según los indios, y él le cambió el nombre, le puso San Salvador, porque claro, lo salvó. Claro. Por eso le cambió el nombre, San Sí. Salvador. Primero porque tenía que ponerle un nombre cristiano, obviamente, lo que descubriera, nombre cristiano. Y segundo, ¿qué les ocurrió? San Salvador, hemos llegado a Salvador porque estaba a punto de morir. Pues así, hasta que dijeron, ya veo tierra. Tierra, sí. Ahí, desde esta carabela, se vio tierra. Fue Rodrigo de Triana, pero realmente no se llama Rodrigo ni era de Triana. Lo que pasa es que se le puso ese apodo y se quedó así para la historia. Pero era Juan Bermejo y todo el mundo dice que Bermejo porque tenía el pelo rojo. Bermejo de rojo. Bermejo de rojo. Pero no era de Triana, pero ahí se quedó en la historia. Y ahí hay una anécdota muy curiosa porque los reyes católicos ofrecieron una recompensa al primero que viera tierra. Entonces Colón, cuando este hombre da tierra a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, que es de madrugada, dice, venga, viene al otro barco, pasó al barco y dijo, venga por mi recompensa. Y Colón dijo, ay, es que es para mí, porque yo ayer la vi como unas llamas, no dije nada, pero entonces yo la vi primero. Y se quedó con el dinero. Capitán al fin. Y eso es cierto. Un poquito, No, listo. pues sí, se puede. Hombre, él era capitán, claro, se puede. Hoy te agradezco mucho. Nada. Y pues felicitando al gobierno que ha hecho esto. Estas naves se hicieron en el año 91, 90. Porque con esto dan vida. Sí, había dos juegos. Se hicieron dos juegos.